aire, denso y cargado de humedad, se adhería a la piel como una segunda piel. Un olor a tierra mojada y algo más, algo indefinido y nauseabundo, impregnaba el pequeño pueblo de Avilés. Las calles, estrechas y empedradas, parecían respirar, sus grietas como bocas abiertas que murmuraban secretos en la noche. La luz de la luna, pálida y enfermiza, apenas alcanzaba a disipar las sombras que se agolpaban en las esquinas, como espectros aguardando. En Avilés, la normalidad se había vuelto un espejismo. Cada amanecer traía consigo una nueva anomalía. Un objeto extraño en el mercado, un grito desgarrador en la oscuridad, una sombra que se extendía más allá de lo perceptible. El terror, sutil al principio, se había instalado como un huésped, silencioso, observando, esperando. Y con él, una profunda inquietud, una sensación de que algo estaba profundamente mal. El joven Tomás, un estudiante de medicina recién llegado, sintió la incomodidad desde el primer momento. La mirada de los habitantes, evasiva y sospechosa, se clavaba en él como cuchillos. Los rumores, como hilos invisibles, se tejían a su alrededor, susurrando sobre un mal que se extendía como una enfermedad. Se sentía atrapado en una red invisible, un prisionero en un laberinto de sombras y miedos. Su alojamiento, un modesto cuarto en el ático de una casa antigua, parecía respirar por sí solo. Los crujidos de las vigas, el susurro del viento entre las grietas de las paredes, se convertían en un coro siniestro que lo acompañaba en sus noches. Soñaba con figuras monstruosas, con formas retorcidas que se movían en la penumbra, con un dolor profundo e inexplicable. Los sueños se fundían con la realidad, difuminando los límites entre el descanso y el terror. Tomás, con su formación científica, intentaba encontrar una explicación racional a las extrañas ocurrencias. Pero el pueblo se negaba a ser analizado, a ser descifrado. Sus habitantes, con sus miradas llenas de una mezcla de miedo y recelo, guardaban sus secretos como tesoros ocultos, como si el conocimiento del mal fuera un arma que se debía evitar a toda costa. Y en el corazón de esta oscuridad se sentía una presencia más allá de lo humano, algo que no se podía comprender, pero que se sentía en cada rincón, en cada aliento, en cada silencio. La sensación de estar observando, de ser estudiado por una fuerza invisible, lo recorría. Un escalofrío, una advertencia que lo empujaba a cuestionar todo lo que creía saber. ¿Era la locura la única explicación? ¿O había algo más allá, algo más antiguo, más monstruoso, que se escondía en las sombras de Avilés? La respuesta, Tomás sabía, estaba en el corazón del pueblo, en las historias que sus habitantes se negaban a contar, en el misterio que se escondía bajo la piel de la noche. Y él, el forastero, era el único que podía descubrirlo. En la penumbra de Avilés, una nueva y perturbadora realidad se cernía sobre Tomás. Los habitantes, con sus miradas ocultas, parecían custodiar un secreto ancestral, una tradición oscura que se perpetuaba a través de generaciones. Se murmuraba sobre un rito, una ceremonia secreta celebrada bajo la luna llena, un ritual que invocaba fuerzas más allá de la comprensión humana. La gente hablaba en susurros, intercambiando miradas furtivas, ocultando sus rostros en la sombra. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una comunidad que guarda sus secretos con tal celo. La sospecha se convierte en un veneno que se propaga, envenenando la confianza y el entendimiento. El miedo, alimentado por la incertidumbre, se convierte en una prisión invisible, impidiendo que la verdad se exponga. Cada rostro se transforma en un enigma, cada palabra en un código oculto. Los ancianos del pueblo, custodiando los recuerdos y las leyendas, parecían poseer una sabiduría aterradora, una comprensión de los misterios que se escondían tras las sombras.
Su conocimiento, transmitido de generación en generación, se convertía en un escudo contra la verdad. Parecía como si cada gesto, cada mirada, cada palabra estuviera cargada de una advertencia silenciosa. No indagues demasiado, no intentes entender. En contraste, Tomás, con su curiosidad insaciable, se sentía atraído por lo desconocido, por las preguntas sin respuesta. Su formación científica lo empujaba a buscar explicaciones, a desentrañar las causas, pero, en este contexto, la ciencia parecía insuficiente, incapaz de penetrar la oscuridad que envolvía a Avilés. Era como intentar comprender las matemáticas de un universo paralelo, un código que se resistía a ser descifrado. El silencio, más profundo que la noche, se convertía en un elemento fundamental de este terror. Un silencio que no era vacío, sino cargado de presagios, de susurros invisibles, de la respiración contenida de un mal que se acercaba. Los animales, en un reflejo de la inquietud del pueblo, se mostraban inquietos, sus aullidos resonando como alarmas en la noche. Un eco de la incertidumbre que se extendía por el pueblo. Una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Era un presagio latente, una amenaza que se cernía sobre Avilés. La tensión se intensificaba. Cada noche, el miedo se hacía más palpable. La noche, la gran aliada del mal, hacía que el terror se extendiera por las calles, escondiéndose en las sombras, respirando en cada rincón. Ahora Tomás se sentía más solo que nunca. El pueblo, en su conjunto, parecía un monstruo con 1000 ojos y 1000 oídos, vigilando cada movimiento. Y él, el forastero, el intruso, era el único que se atrevía a mirar directamente al abismo. En las sombras de Avilés, una nueva y perturbadora realidad se manifestaba. Los habitantes, custodiando sus secretos con una férrea disciplina, parecían tener una conexión ancestral con algo que se escondía en la noche. No era solo miedo, sino una especie de reverencia, como si reconocieran la presencia de una fuerza superior, una entidad inacible. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando se enfrentan a una cultura que ha internalizado el miedo. La percepción de la realidad se distorsiona y la propia verdad se vuelve nebulosa. Sin embargo, esta reverencia no era una cualidad universal. En ciertas familias, se percibía una resistencia, un deseo de romper con las cadenas del miedo. Estas familias, a menudo las más jóvenes, se mostraban inquietos, ansiosos por buscar respuestas. Sus miembros, con una curiosidad insaciable, se aventuraban a explorar los límites de la tradición, buscando respuestas en los libros, en las conversaciones con forasteros. Su búsqueda de conocimiento, sin embargo, no era una búsqueda vacía, sino una exploración de la propia naturaleza del miedo, un intento de comprender por qué se aferraban a él. Otro aspecto crucial es la influencia de la geografía en este fenómeno. La topografía de Avilés, con sus estrechas calles y las casas enclavadas, contribuían a una sensación de claustrofobia. Esto amplificaba el miedo, creando un efecto de resonancia, como si cada susurro se multiplicara en el eco de las paredes. El aislamiento físico, a su vez, reforzaba el aislamiento emocional, convirtiendo a la comunidad en una entidad cerrada, inmune al exterior. En este microcosmos, el miedo se volvía omnipresente, una fuerza que moldeaba las vidas de sus habitantes. Consideren también la importancia de los rituales. Eran más que simples ceremonias. Eran barreras, defensas, un escudo contra lo desconocido. Estos rituales, transmitidos de generación en generación, se habían convertido en un sistema de creencias, en una estructura que definía su realidad. Cada gesto, cada palabra, cada prenda de vestir, estaba cargada de un simbolismo profundo, destinado a mantener la armonía, o mejor dicho, la aparente armonía. Pero ¿cuál era el precio de esta armonía? Este sistema, sin embargo, tenía sus grietas. La tradición, a pesar de su fortaleza, no era inmutable.
En ocasiones, se producían fracturas, pequeñas rebeldías, desafiando las normas y cuestionando las verdades establecidas. Estas brechas, estas pequeñas rupturas, eran las únicas señales de esperanza, los únicos indicios de que la oscuridad no lo dominaba todo. Eran como los puntos débiles en una armadura, los únicos lugares donde la luz podía filtrarse. El miedo, en consecuencia, se convertía en un mecanismo de control, una forma de mantener el orden, o mejor dicho, la aparente estabilidad. Pero el miedo por sí solo no era la respuesta. Más bien, era un reflejo de la ignorancia, una forma de ocultar las verdades incómodas. Y era en esas verdades incómodas, en esos pequeños indicios de resistencia, donde Tomás debía buscar la verdad. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando se enfrentan a una comunidad donde la tradición se ha convertido en una armadura, impidiendo el avance del conocimiento. Un velo de silencio, tejido con siglos de secretos, envuelve a Avilés. Cada generación, como un engranaje en una máquina compleja, repite los rituales sin cuestionarlos. La innovación, la curiosidad, se perciben como amenazas, como agentes perturbadores de un equilibrio precario. En ese contexto, la individualidad se convierte en un peligro potencial. Por consiguiente, la misma tradición que proporciona un sentido de identidad a la comunidad se convierte en una jaula dorada. La libertad de pensamiento, la búsqueda de la verdad, quedan relegadas a un segundo plano. El miedo, en este caso, se presenta no solo como una emoción, sino como un mecanismo de control social. La historia de Avilés, narrada y renarrada, se convierte en una profecía autocumplida, una prisión de autoimposición. Tomemos, por ejemplo, el caso de la familia Álvarez. Aunque sus miembros han mantenido una tradición de cuestionamiento, la presión social ha sido implacable. Sus inquietudes han sido recibidas con miradas airadas, sus preguntas silenciadas, con acusaciones de herejía. La presión para adherirse a la tradición se hace evidente en cada interacción. Han aprendido a contener sus dudas, a ocultar sus búsquedas, a disimular su curiosidad. Es una forma de supervivencia, pero también es una forma de renunciar a sí mismos. Building on this, however, la misma tradición encierra un potencial escondido. En los rituales, en los cantos, en los gestos, se esconden vestigios de una sabiduría ancestral, de una comprensión del universo que ha sido oscurecida por el tiempo. Pero esa sabiduría, a menudo, está codificada, encriptada en metáforas y símbolos que solo se revelan a quienes están dispuestos a descifrarlos. Es una clave, pero no cualquiera puede encontrarla. Otro aspecto crucial es la influencia de la figura del líder, el guardián de la tradición. Su autoridad, a menudo, construida sobre el temor, se convierte en el pilar fundamental del sistema. Su palabra, un dogma inmutable, guía las acciones de la comunidad. Ahora, consideren cómo esto aplica en una sociedad donde la figura del líder es un ícono de miedo. Su poder, en consecuencia, se sustenta en la ignorancia, en la aceptación pasiva del miedo. Su autoridad se convierte en una fortaleza impenetrable. En última instancia, la pregunta que surge es, ¿cómo se puede romper con esta cadena? ¿Cómo se puede escapar de la prisión del miedo, de la jaula de la tradición? La respuesta, quizás, se encuentra en la propia tradición, en los vestigios de cuestionamiento que se esconden en cada ritual, en cada canto. La clave es encontrar esas grietas, esas pequeñas fisuras que permiten el paso de la luz. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una sociedad donde la comunicación se ha vuelto un arma, no un vehículo de entendimiento. En Avilés, la información fluye en canales subterráneos, en susurros ocultos y miradas furtivas. Los rumores, como serpientes venenosas, se propagan a través de las grietas de la sociedad, deformando la verdad
hasta convertirla en una sombra. Cada historia, cada relato se desvía, se distorsiona, se recubre de una capa de miedo y sospecha. En contraste, Tomás, un forastero en este universo de silencios, busca la comunicación, pero la encuentra enrarecida, como un aire contaminado. Las palabras, una vez vehículos de conocimiento, ahora se presentan como trampas. Cada conversación, cada encuentro, se convierte en una danza peligrosa, donde la verdad se esconde entre las líneas, entre los silencios, entre las palabras maliciosamente escogidas. Un ejemplo concreto: los encuentros de Tomás con la joven Elena, una joven que muestra una inquietud inusual, son como piezas de un rompecabezas incompleto. Sus palabras, aunque crípticas, guardan una extraña melodía, un eco de una historia que se niega a ser completamente revelada. Sus miradas, a veces llenas de miedo, otras de una inquietante determinación, le hablan de una realidad que se esconde debajo de la superficie de avilés. Es su propia voluntad, o una fuerza externa, la que guía sus acciones. Pero la comunicación no es solo verbal. En Avilés, la comunicación se manifiesta en los rituales, en los objetos, en el mismo tejido de la sociedad. Cada objeto, cada espacio, cada gesto, guarda una historia, un código que solo los iniciados pueden descifrar. Tomás, con su formación científica, busca patrones en el comportamiento de los habitantes, en los objetos extraños que aparecen en el mercado, en los silencios que acompañan las noches. Pero la complejidad de esta comunicación no verbal es abrumadora. Además, consideren cómo este sistema de comunicación afecta el comportamiento de los individuos. El miedo, omnipresente, se convierte en un mecanismo de control. Los habitantes de Avilés, incapaces de expresar sus temores o sus esperanzas, se aíslan, se convierten en figuras silenciosas en un teatro de sombras. El miedo, en esta situación, se convierte en una máscara, una armadura, un escudo que los protege del exterior, pero también los separa de la posibilidad de una conexión auténtica. Finalmente, la comunicación se presenta como una herramienta de manipulación. Las historias, los rumores, los mitos se utilizan como armas para influir, para controlar, para mantener el orden, o mejor dicho, la aparente estabilidad. En este escenario, Tomás se convierte en un observador, un detective que busca la verdad en un laberinto de mentiras y engaños, quien está detrás de las sombras, manipulando la realidad de Avilés. ¿Y cuál es el verdadero objetivo de este juego de poder? Ahora, consideren cómo esto aplica cuando se enfrentan a una sociedad donde la verdad se camufla bajo capas de rituales. En Avilés, la realidad se ha vuelto un tejido intrincado, donde cada hebra representa un mito, una leyenda, una historia que se repite sin cuestionamiento. La verdad, entonces, se convierte en una entidad escurridiza, una sombra que se esconde detrás de las cortinas de la costumbre. Como un río subterráneo, fluye, pero apenas se deja ver. Por consiguiente, la misma verdad, tan preciado bien, se vuelve un tesoro maldito. Su posesión no trae felicidad, sino una carga, una responsabilidad que se siente como una condena. La búsqueda de la verdad en Avilés es, en sí misma, un acto de resistencia, un desafío a la estructura misma de la sociedad. Como un faro, en medio de una tormenta, la verdad brilla, pero su luz se encuentra constantemente amenazada por las sombras. Otro aspecto crucial es el papel de la memoria colectiva. En Avilés, el pasado es una prisión, un peso que se arrastra en cada paso. Los habitantes, rehenes de una historia repetida, se ven obligados a recrear los mitos, las leyendas, los rituales, perpetuando un ciclo de miedo y sospecha. Es como si el tiempo se hubiera detenido, atrapando a la comunidad en una repetición sin fin. Imagina un disco rayado que reproduce incesantemente la misma melodía, sin variación, sin esperanza.
Consideren la figura del viejo Anselmo, custodio de los archivos del pueblo, un hombre que parece poseer una sabiduría ancestral. Sus manos, arrugadas y llenas de cicatrices, parecen haber acariciado la historia misma. Sin embargo, sus registros, sus libros, guardan tanto la verdad como la ficción, la realidad y la leyenda, entrelazadas inextricablemente. Su conocimiento es como una espada de doble filo, capaz de revelar tanto la verdad como la oscuridad. Ahora, imaginen que cada miembro de la comunidad juega un papel en este teatro de la verdad. Los más jóvenes, influenciados por los relatos de los mayores, interpretan sus papeles sin cuestionamiento. Los ancianos, con su sabiduría ancestral, se aferran a la tradición, sintiéndose incapaces de desviarse del camino. Un círculo vicioso, un continuo proceso de repetición, donde la verdad se pierde en el laberinto de la tradición. Es como un juego de espejos, donde cada reflejo distorsiona la imagen original. En definitiva, la verdad, en Avilés, se ha convertido en un concepto escurridizo, un fantasma que se debate entre la realidad y la ficción. Su búsqueda, entonces, se convierte en una tarea monumental, un viaje a través de un laberinto de mentiras, de mitos y de una historia que se resiste a ser desentrañada. Es una lucha contra la corriente, una batalla contra la oscuridad misma, y Tomás el forastero es el único que se atreve a explorar las sombras. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una comunidad donde la comunicación se manifiesta a través de símbolos. En Avilés, las palabras se han vuelto insuficientes. La verdad se oculta en los detalles, en los objetos cotidianos, en los gestos que se hacen pasar por inocentes. Una mirada, un objeto, un gesto, un silencio. Todo puede ser una señal, una clave en un código secreto. Piensen en el arte de la criptografía, pero aplicado a la vida misma. En este contexto, Tomás se encuentra en un laberinto. Cada elemento del pueblo, desde las casas de madera hasta las flores en los patios, parecen contener mensajes ocultos. El color de la ropa, la forma de los techos, la disposición de los objetos en las casas, todo parece tener un significado, una historia que contar. Ahora, ¿cómo puede alguien descifrar este lenguaje secreto? Considérense a sí mismos como arqueólogos buscando vestigios de una civilización perdida. Cada objeto es un fragmento de cerámica, un jeroglífico que debe ser descifrado. La tarea es ardua, pero Tomás, con su formación científica, busca patrones, conexiones, una lógica subyacente a este lenguaje simbólico. Un ejemplo notable es la ornamentación de las puertas. Cada puerta, con sus intrincados relieves y grabados, parece narrar una historia. ¿Representan eventos históricos? ¿Son advertencias? ¿Son simplemente adornos sin un significado profundo? La ambigüedad es la clave, el corazón de este enigma. Otro ejemplo claro es el uso de ciertos colores, porque el rojo predomina en las casas de la parte alta del pueblo y el azul en las del sector más bajo. ¿Son estos simplemente colores preferidos o esconden un significado más profundo, una advertencia, una promesa? Además, la misma naturaleza del pueblo se convierte en un símbolo. Las estrechas calles, las casas apiñadas, la sensación de claustrofobia, reflejan la opresión, la limitación, la restricción, o por el contrario, son un reflejo de la unidad, la cohesión, la protección mutua. El contexto, la perspectiva, son cruciales. En este rompecabezas de símbolos, Tomás se convierte en el único que intenta descifrar el enigma. Su formación científica lo ayuda a buscar patrones, a conectar los puntos, pero la complejidad de este sistema de comunicación es abrumadora. ¿Será capaz de descifrar el código antes de que sea demasiado tarde? Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una comunidad donde la música se ha convertido en un lenguaje secreto.
un código oculto que solo unos pocos entienden. En Avilés, cada melodía, cada ritmo, cada nota, parece contener un mensaje, una advertencia, una promesa. Desde los cantos fúnebres que se elevan en la noche hasta las canciones alegres que resuenan en las plazas, todo parece tener un significado más profundo. Estos sonidos no son simples expresiones emocionales, sino una forma de comunicación que escapa a la comprensión directa. Más allá de la melodía, la armonía, los instrumentos y los ritmos, hay un propósito ulterior. Los instrumentos musicales en ocasiones no son los que esperarían. Se han transformado en algunos casos en objetos extraños, en entidades casi vivas que participan en la música, pero que parecen tener una vida propia, como si fueran más que simples instrumentos. Por ejemplo, los antiguos carillones de la iglesia, que suelen ser alegres, a veces emiten tonos fúnebres. La música, entonces, no solo se trata de la expresión, sino de la manipulación, de la evocación. En contraste, la música en las casas particulares parece tener un carácter más íntimo, casi un diálogo secreto entre los habitantes. Las canciones, en estas circunstancias, son como susurros, transmitiendo mensajes con una sutileza que escapa a la comprensión inmediata. Piénsenlo, como el lenguaje de las aves nocturnas, un lenguaje críptico, profundo, y que solo se puede comprender con la escucha atenta. Otro aspecto crucial es la conexión entre la música y la naturaleza. En Avilés, la música parece estar entrelazada con el entorno. Los sonidos de los pájaros, el murmullo del viento, el goteo del agua, todo se integra en una sinfonía compleja, un poema musical que solo puede comprenderse prestando atención a las sutilezas. Los habitantes, con sus sentidos agudizados, parecen ser capaces de descifrar estos mensajes, como si la música les permitiera escuchar el lenguaje de los árboles, la voz de la tierra. Además, la música no es solo un lenguaje, sino una forma de poder. Las melodías, cuidadosamente seleccionadas, se utilizan para influir, para controlar, para mantener el orden, o mejor dicho, la aparente estabilidad. La música, en estas circunstancias, se convierte en una herramienta de control social, una forma de manipular la percepción de la realidad. Las melodías, repetidas como un mantra, pueden crear una atmósfera de miedo, de reverencia o de alegría. En este caso, la música se convierte en un arma. Consecuentemente, el papel de Tomás, el forastero, se transforma en el de un detective musical. Debe aprender a descifrar este lenguaje, a identificar las claves, los mensajes ocultos y la verdadera naturaleza de la música en Avilés. ¿Cuáles son las intenciones detrás de esta compleja sinfonía? ¿Y cómo puede utilizar este conocimiento para comprender el misterio que envuelve al pueblo? Tras recorrer las sombras de Avilés, un cúmulo de inquietudes se agolpa en el horizonte. Las voces susurrantes, los gestos ambiguos, los objetos cargados de simbolismo, se ensamblan en un rompecabezas complejo, una urdimbre intrincada que desafía la lógica lineal. Cada pieza, por sí sola, parece insignificante, pero en conjunto conforman una imagen inquietante, una visión fragmentada de una realidad que se resiste a la comprensión simple. Como piezas de un caleidoscopio, las observaciones dispersas se combinan, creando un patrón que se transforma y se reconfigura con cada nueva mirada. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, ¿no perciben una sensación creciente de opresión, de un peso invisible que se cierne sobre la comunidad? No se trata de la opresión física, sino de la opresión de la mente, del control sobre las percepciones, una especie de enfermedad, silenciosa y contagiosa, que distorsiona la realidad, convirtiéndola en una ilusión cuidadosamente construida. El miedo, como una niebla densa, envuelve a Avilés, ocultando la verdad tras un velo de sospecha y misterio.
Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál es el precio de esta aparente estabilidad? ¿Qué se esconde tras este muro de costumbres, tras esta fortaleza de silencio? La respuesta, tal vez, no reside en una sola pieza, sino en la interconexión de todas ellas. Como las raíces de un árbol, las diferentes observaciones se entrelazan, creando una estructura compleja y profunda. Es como si cada susurro, cada gesto, cada objeto fuera una ramita y el árbol entero fuera la verdad que se busca. El camino hacia la verdad, entonces, no es lineal, sino orgánico, como un proceso de descubrimiento que requiere una visión holística. En este laberinto de símbolos, de silencios y de susurros, la verdad, como un faro en la oscuridad, se desvanece y se reconfigura constantemente. Para aquellos que están dispuestos a mirar más allá de la superficie, más allá de las apariencias, la verdad, como una joya escondida, espera ser descubierta. Ahora, dirijan su mirada a la conclusión, a ese punto final, donde las piezas del rompecabezas se ensamblan, donde las sombras se disipan y la verdad emerge, aunque sea parcialmente. La historia de Avilés, por sí sola, no ofrece una verdad absoluta, sino un espejo donde se refleja la condición humana, la fragilidad de la realidad y la búsqueda constante de significado en un mundo lleno de oscuridad. La niebla, espesa y fría, se aferraba a las calles de Avilés como un velo que ocultaba la verdad tras un velo de misterio. Tomás, parado en la plaza, observaba las figuras silentes, las sombras que danzaban en la penumbra. El pueblo, un laberinto de secretos, de silencios y de miradas que se esquivaban, parecía un teatro donde la realidad se desdibujaba. ¿Qué había detrás de ese velo de oscuridad? La respuesta, como una sombra que se contoneaba en el horizonte, era inquietante. Avilés, con su aparente normalidad, no era lo que parecía. La verdad, como una corriente subterránea, se movía por debajo de la superficie, alimentando las leyendas, los rumores, las miradas furtivas. Era una verdad compleja, multifacética, que se resistía a ser capturada en una sola imagen. Cada objeto, cada gesto, cada silencio, era una pieza de un rompecabezas que se resistía a encajar. Y Tomás, el forastero, se había visto obligado a mirar más allá de las apariencias, a buscar en los intersticios de la tradición, en los susurros de la historia. Se había adentrado en un laberinto de símbolos, de voces silenciadas, de miradas que huían. Había comprendido que la verdad, en Avilés, no era un objeto tangible, sino un eco, una resonancia, un reflejo de las sombras que habitaban en el alma de cada uno de sus habitantes. En última instancia, Avilés no era una entidad aislada, sino un microcosmos que reflejaba la condición humana, el miedo, la sospecha, el deseo de aferrarse a la tradición. Eran espejos que reflejaban nuestras propias luchas internas. El pueblo, con sus secretos y sus silencios, era un reflejo de nuestra propia capacidad para crear laberintos, para encerrarnos en ellos. Y en ese espejo, Tomás no solo observaba a Avilés, sino que se observaba a sí mismo, a su propia capacidad para la duda y la comprensión. La búsqueda de la verdad, en última instancia, no era una meta, sino un proceso, un viaje constante a través de las sombras, a través de las apariencias, a través de nosotros mismos. Y en ese viaje, en esa exploración incesante, se encontraba la posibilidad de la transformación, de la comprensión, de la aceptación. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de cuestionar, de indagar, de buscar en las grietas de lo conocido. La verdadera práctica comienza ahora. No se trata de una resolución, sino de un compromiso con la búsqueda, con la incertidumbre, con la comprensión de que la verdad, como la música en Avilés, es un lenguaje que necesita ser escuchado, no solo oído. Y en ese momento, en ese silencio, en esa escucha atenta,
se encuentra la posibilidad de conectarse con algo más profundo, algo que trasciende las apariencias, algo que nos une a todos.